Saludamos al licenciado Felipe Abril. Él fue ministro de Gobierno, colaboró con el gobierno que acaba de dejar el poder, el de Lenín Moreno, hasta el mes de febrero. Estuvo en épocas sumamente conflictivas para el país a cargo y es importante conocer su punto de vista sobre los retos en materia de gobernabilidad, además de control del país que tiene el gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido, licenciado Abril. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a la gente que nos ve y escucha a través de Antena 1, siempre a las órdenes para dialogar sobre temas importantes para el país. Homero Castañer ha sido nombrado viceministro de Gobierno, esencialmente en el cargo que usted ocupó. Esta mañana tuvimos un diálogo con él tratando diversos temas complejos que tienen que ver con la conducción del país. La situación de la Asamblea Nacional, las posibilidades de lograr una buena coordinación con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál es su visión sobre la situación actual basado en su experiencia? Efectivamente, creo que la gobernabilidad en los últimos años en el país ha sido complicada y está marcada básicamente por el hecho de que hubieron años de bonanza en donde el gobierno tenía ingresos muy altos por petróleo y con ingresos y con recursos podía atender las necesidades de las diversas comunidades, de las diversas provincias del país, de los diversos actores sociales. Se pudo invertir más recursos en distintas áreas y esto marca una diferencia muy grande con lo que se vivió años después y lo que se vivirá todavía en estos siguientes años. Creo que efectivamente la gente reclama, demanda mejores condiciones de vida, indistintamente con el gobierno con el que se encuentren, pero la respuesta y capacidad de respuesta del gobierno está dada en gran medida por la capacidad económica o las limitaciones económicas que se tienen. Y en esta época del gobierno anterior, en donde colaboré como viceministro de gobernabilidad, pues tuvimos que enfrentar temas muy difíciles, muy complicados. Lo hicimos siempre con espacios de diálogo, siempre abiertos. Mi oficina siempre estuvo abierta. Las distintas organizaciones sociales y políticas tenían acceso pleno al diálogo y a conversar, a buscar acuerdos y salidas para el país. Y en concreto, el plantear la gobernabilidad con la asamblea, creo que va a ser difícil. Tiene una asamblea parecida a la anterior asamblea en cuanto a conformación y en cuanto a fragmentación, sobre todo. Creo que va a ser muy difícil para el gobierno de Guillermo Lasso impulsar las políticas públicas, sobre todo en materia económica que él ha anunciado, cuando tiene en la Asamblea un sector, eh, digamos que radical en la izquierda, tiene otro sector radical en la derecha con el que ya tiene diferencias importantes, a pesar de que fueron sus aliados, como el Partido Social Cristiano, y que en la práctica, en la política, son gente muy complicada cuando le han anunciado pues que le van a hacer oposición y que van a tener una postura en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Algo que le preguntábamos a Homero Castañer el día de hoy es ¿qué tan difícil va a ser articular con esta asamblea sin claudicar en principios, sin entrar en terrenos peligrosos para la ética? Creo que es complicado, pero no es imposible. Creo que es importante que el gobierno haga un ejercicio transparente de apertura y sobre todo de discusión, no solo con los actores de la asamblea, sino con la ciudadanía en general. Creo que cualquier propuesta de cambio o de modificación en materia económica o social o en el área en la que tenga que hacerlo, debe discutirla fundamentalmente con la sociedad, debe lograr el respaldo de la sociedad de manera que los asambleístas tengan la responsabilidad de tomar decisiones a favor del país y no pensando en cálculos políticos de ellos, que es lo que lamentablemente ha pasado mucho en los últimos años. Y allí tendría una herramienta importante que fortalecer y que fue un error enorme del gobierno de Lenín Moreno, el ejercicio de comunicación. Fue realmente muy malo, fue primero basado en la necesidad económica. El ministro de Finanzas y el presidente Lenín Moreno decidieron no invertir en comunicación y gastaron
muy poco, con lo cual no tenían ninguna capacidad de comunicar a la ciudadanía sobre ciertas decisiones que fueron necesarias para el país y que un alto porcentaje de los ciudadanos hubiesen apoyado. Pero junto a ello, el no tener un ejercicio de comunicación importante, también había un equipo de comunicación de la oposición, en donde fundamentalmente el correísmo tiene años de experiencia, 10 años de haber construido no solo troles, no solo equipos de ataque, sino también pseudo medios de comunicación con los cuales ellos hacen como que fuese noticia un ejercicio de mentira y que ¿Cree construyen. usted, licenciado Abril, que el gobierno de Lenin Moreno fue mejor de lo que pareció ser? Yo creo que eso se va a apreciar con el tiempo, Gustavo. Creo que hay decisiones que el momento en el que no se pueden comparar con el contexto, cuando se desenfocan del contexto, entonces por supuesto que son decisiones que la gente considera malas. Sin embargo, creo que hubieron algunas decisiones, yo creo que la gente hubiese respaldado con mayor fuerza si es que la comunicación era efectiva y era eficiente. Creo que hay algunos temas que la ciudadanía no conoció a profundidad y le doy un ejemplo. La vacunación. El gobierno de Moreno contrató las vacunas y pagó las vacunas el año pasado, pero la gente no sabía. Y el asunto simple y sencillo es que los laboratorios no logran abastecer, había que contratar y había que mantenerse en las condiciones que ellos imponían porque prácticamente existe un monopolio de 4 proveedores de vacunas para todo el mundo. Y sin embargo, pues se contrató, se logró el ejercicio de tener los 20 millones de vacunas contratadas y pagadas, pero la entrega de las vacunas tenía mucho que ver con la logística de la empresa, del laboratorio que otorgaba las Bueno, vacunas, hay una y eran, precisión, no estuvieron en realidad pagadas, sí se habían dado anticipos. claro, en base a las condiciones, es decir, pagados los anticipos y pagados los pagos que se tienen que realizar de acuerdo a las condiciones de los contratos, pero cumplidos en términos económicos, digamos, las exigencias de los contratos, los anticipos y los pagos intermedios. Pero el hecho de que lleguen las vacunas no dependía y no depende del gobierno. Y este es uno de los retos y uno de los problemas que va a tener seguramente Guillermo Lazo, porque el ofrecimiento de la vacunación, realmente la logística aquí se puede ampliar, se puede mejorar, se puede hacer un ejercicio de colaboración con otros sectores públicos como municipios, prefecturas, las propias juntas parroquiales, pero además con las empresas podría hacerse un ejercicio para acelerar la vacunación, pero depende la planificación de la entrega real, oportuna y a tiempo de las vacunas, que no ha estado nunca bajo el control del gobierno y no está bajo ningún control de ningún gobierno, al punto que la semana que termina, pues la propia Unión Europea le está demandando a AstraZeneca por no entregar las vacunas con los tiempos que habían sido contratados supuestamente. Entonces, Hablando de la una, situación actual, licenciado Abril, fue notoria la mala calidad de la Asamblea, los bajísimos índices de credibilidad, de aceptación, que no llegaron a superar una cifra hasta cuando cerró sus actividades. Los nuevos asambleístas, en su gran mayoría nuevos en el sentido de la palabra, hicieron una campaña rasgándose las vestiduras, denostando del pasado, prometiendo una serie de cosas, entre ellos un comportamiento más ético y más efectivo en función de los intereses del pueblo. ¿Cree usted que con la configuración actual que tiene se puede esperar un cambio cualitativo en la Asamblea para bien? A mí me parece que es complejo, creo que hay una gran cantidad de asambleístas que no tienen la calidad ni la capacidad ni profesional ni de trayectoria, de experiencia como para hacer un aporte importante en la asamblea. Y es por ello que en la asamblea destacan pocos nombres como figuras visibles que tienen experiencia y que tienen un nivel de profesionalismo reconocido como para hacer un aporte. Creo que lamentablemente no van a ser
temas que se superen fácilmente. Creo que la Asamblea está en el ojo de todos los ecuatorianos, y el momento en el que un asambleísta tiene este tipo de actos ilegales o contra la ética, ya se los generaliza a toda la asamblea. Y este va a ser un tema importante que los asambleístas tengan como reto para poder mejorar y superar esa realidad. No es fácil diferenciarse en la asamblea entre 130 actores de la asamblea, no es fácil hacer un ejercicio, pero sí hay ciertos asambleístas que sí lo hacen y que lo van a hacer, o ciertas personas que llegan con trayectorias importantes. Ahí yo destacaría la presencia de Fernando Villavicencio, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización. Creo que es una persona que ha demostrado con su ejercicio fuera de la política, o digamos fuera de la asamblea como tal, en la política nacional, pero no en un ejercicio de servidor público, ha demostrado un ejercicio real de fiscalización. Creo que puede marcar una diferencia importante, pero la gran mayoría de asambleístas no tienen una trayectoria de este tipo como para tener un ejercicio fuerte. Creo que hay unos pocos que están incluso en el espacio de independientes, por ejemplo, que han sido alcaldes, que han sido prefectos, que tienen alguna trayectoria, que podrían ser un aporte importante en ciertos temas, en ciertas discusiones y debates en la asamblea. Pero lo que más necesitan los asambleístas es tomar en serio las decisiones del país y tomar las decisiones por el bien de la mayoría de los ecuatorianos, y eso se hace con un debate al interior del Parlamento. Hay que discutir, hay que debatir, hay que profundizar el análisis, y sobre todo acompañarse de datos, de información, de tomar decisiones sensatas con estadísticas, con lo que sucede en la realidad, y no con lo ha pasado, por ejemplo, con los temas que han sido de debate crítico, como cuando se discute el tema del aborto, o cuando se discuten este tipo de temas polémicos, en donde se pone por delante su postura religiosa en lugar de entender la complejidad de la realidad que viven las mujeres y la sociedad ecuatoriana en este tipo de materias. Creo que este es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. Aunque, aunque en política son pocas las cosas que uno puede sorprenderse o admirarse, de allí esa frase de que en política se ve tostar granizo. ¿Cómo miró usted esa confluencia de los intereses de UNES y del Partido Social Cristiano en las primeras instancias de esta asamblea? Creo que eso es una de las prácticas absolutamente criticables, ¿no? Esto sonó exactamente al pacto de la regalada gana, porque aquí no había ningún pacto con objetivos de país, ni con objetivos de sacarle al Ecuador de la crisis económica y de salud que tiene. El acuerdo era darle el espacio de poder al Partido Social Cristiano para que entre un asambleísta social cristiano a presidir la asamblea, y UNES votaba por eso a cambio de buscar procesos para lograr para lograr salvarles de procesos legales que ya han sido sancionados por jueces, cuando la Asamblea no tiene ya ninguna competencia para actuar en ningún proceso de revisión ni conformar comisiones inventadas de última hora para buscar salvar a quienes han sido sancionados por corrupción, que además han sido muy pocas veces las sanciones de corrupción que se han dado en el Ecuador, y que hoy por hoy son ejemplarizadoras, y que se han dado, yo creo, fundamentalmente por la lucha de una fiscal que ha hecho lo que debía hacer los otros fiscales y no se ha dejado cooptar por el poder para hacer un ejercicio compartido, sino más bien ha decidido hacer su trabajo. Y los jueces también han decidido hacer su trabajo, y esto tiene que ver mucho con la independencia de poderes que sí se permitió en el gobierno que termina recientemente. La situación en la Asamblea es compleja, licenciado Abril. Tres de los partidos, los dos ya mencionados, Pachacuti, Partido Social Cristiano, también Izquierda Democrática, han perdido legisladores. Ha habido una conformación significativa, dado que los bloques no son tan grandes, y al momento se da una situación sui generis en la cual los independientes conforman un bloque más grande que la mayoría de partidos, quizá con la excepción de UNES. La pregunta es, ¿tiene espacio el gobierno de Lazo para dialogar
trabajar en forma conjunta, coordinar con la Asamblea, pero sin convertirse en rehén de los asambleístas. Yo creo que el gobierno de Lazo va a tener la posibilidad de lograr acuerdos con varios sectores de la Asamblea, si es que además comprende lo que sucedió, yo creo, con las elecciones del último proceso. Porque si bien Lazo llega a ganar las elecciones, pues en la primera vuelta tuvo apenas un 20% de votación y luego logra darle vuelta y logra captar más del doble de los votos que logró en primera instancia, pero no eran votos que iban definitivamente apostándole a la propuesta de Guillermo Lazo. Y hoy se encuentra, según lo último que vimos, con índices de aceptación que superan en unos 10 puntos la cifra con la que él ganó la presidencia, que es un porcentaje, diríamos, que normal para un gobierno que se inicia. Así es, hay expectativa, la gente está con esperanza de que suceda un cambio y que empiece a mejorar la situación del país, sobre todo en materia económica, de empleo, superar la crisis sanitaria, tener las vacunas, etcétera, que fue un discurso importante. Guillermo Lasso en la segunda fase en la segunda vuelta del proceso electoral supo entender que tenía que acercarse a ese otro sector de la población que demandaba otro tipo de propuestas que no eran las que las presentó en la primera etapa, y con eso creo que ha logrado captar ciertos respaldos y ciertos apoyos. Creo que la ruptura del pacto con UNES y con el Partido Social Cristiano a Lazo le da más fuerza de respaldo ciudadano que lo que realmente creen muchos que ha sucedido, que es perder un respaldo del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano está sesgado en un nicho de la costa, no es representativo al resto del país y por tanto no va a ser representativo si sigue defendiendo sus intereses por encima de los intereses de los ecuatorianos, como por ejemplo captar la presidencia de la Asamblea a través de acuerdos y pactos que nada tienen que ver con el mandato ciudadano. Entonces, también decía yo, creo que el Lazo y el gobierno de Lazo va a poder tener un manejo adecuado con la Asamblea si es que entiende que la política pública apoyada por los ecuatorianos no es la neoliberal. No hay una elección y una votación que le proponen o que le han dado carta abierta para decirle que venda las presas o que privatice el IES. Yo creo que esas van a ser discusiones profundas en donde mejorar la situación del IES no pasa por un proceso de privatización de la seguridad social. Ese tipo de temas podemos ampliarlos en todos los espectros, en todas las temáticas que se van a discutir en esta época de gobierno, porque si usted ve la conformación de la Asamblea es la muestra de lo que los ecuatorianos buscan un cambio y buscaron de distintas maneras. Unos votaron por Yacu Pérez, otros votaron por la izquierda democrática, otros pocos votaron de manera fragmentada por otros partidos más en manera minoritaria, pero la fragmentación de la Asamblea es el reflejo de lo que los ciudadanos esperan. Un cambio, pero no esperan. Yo creo que los ecuatorianos esperan un cambio, por ejemplo, para reducir y ojalá eliminar la corrupción que afecta tanto al país. Creo que esperan un cambio para que el empleo se dé, pero en condiciones dignas, que el empleo sea justo, adecuado, crezca, que se pueda mejorar la reactivación económica, pero no pasa necesariamente por un proceso de derechización de la política pública y más bien estos son temas que son rechazados. Si usted mira la votación de Yacu Pérez, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la protección ambiental, que no tiene mucho que ver con impulsar, por ejemplo, la llamada búsqueda de recursos internacionales de inversión extranjera, porque la inversión extranjera que se da en Latinoamérica, si usted mira Chile, Perú, Colombia, tiene que ver mucho con el extractivismo. Entonces, hay que cuidar el cómo se toman esas decisiones y hay que hacerlo de manera transparente, de manera debatida, de manera discutida de cuáles son los intereses del país que están en juego y poder impulsar. Yo creo que Guillermo Lazo tiene el interés, siendo una persona que viene de un espacio económico absolutamente solvente, una persona con muchísimo dinero, que no necesita nada en su vida más que, pues creo que la presencia o la búsqueda de ser presidente de la República es para buscar trascender y hacer un buen gobierno y no terminar en medio de revueltas o protestas como lo que está pasando en Colombia o lo que ya vimos en octubre en nuestro país,
y creo que por ahí debe entenderse cómo debe caminar el gobierno en materia de gobernabilidad. Con la complejidad del país, con los frágiles equilibrios que se van sucediendo, licenciado Abril, ¿cómo mira usted la configuración de ese equipo del Ministerio de Gobierno? Ministerio clave, un eje en términos de gobernabilidad. Allí está César Monge a la cabeza, Homero Castañer como viceministro encargado de la política y el coronel Joel Loaiza, encargado de la seguridad. Mire, yo creo que César Monge tiene primero la cercanía suficiente con Guillermo Lasso para ser la persona de confianza y poder manejar la política desde el Ministerio de Gobierno, pero tiene una gran limitación y que es su situación de salud. Lamentablemente para él va a ser muy difícil. El Ministerio de Gobierno, usted casi no tiene tiempo de dormir, Gustavo. En el Ministerio de Gobierno se trabaja intensamente y la verdad es que si se duerme 5 o 6 horas es bastante. Es un ministerio absolutamente absorbente, desgastante, que realmente se requiere tener la plenitud de salud para estar en ese ejercicio y yo creo que este es un serio problema para César Monge, que más allá de las capacidades políticas que tenga, pues va a tener esa limitación. En el caso de Homero Castañer, en la política, siendo asambleísta, yo creo que es una persona que ha tenido un manejo bastante sensato de la relación en la asamblea. Él fue, de hecho, en la primera parte, en los primeros 2 años, me parece que fue jefe de bloque de Creo. Creo que tiene capacidad política para entender y manejarse con el ejercicio de la gobernabilidad. No recuerdo de las capacidades del general que mencionó usted, no le conozco, no sé cómo se pueda manejar en materia de seguridad en el ministerio, más sin embargo creo que el ministerio requiere de un equipo que va más allá de los viceministros y subsecretarios, tiene que tener directores que tengan la habilidad y la capacidad de conocer el país, de manejarse con relaciones, porque no, el manejo de la asamblea es uno, pero usted tiene el manejo con gobiernos locales, con prefecturas, con alcaldes, con juntas parroquiales, tiene que manejar las relaciones con organizaciones sociales y todo ello implica un trabajo profundo. Lamentablemente, el ministerio sí quedó bastante disminuido. En los últimos 2 años pasó de ser el viceministerio de la gobernabilidad, fue la Secretaría de la Política, que cuando se volvió a juntar en un solo espacio como el Ministerio de Gobierno, como siempre fue desde el inicio de la República, pero se redujo de más de 560 funcionarios a apenas 36 funcionarios que fuimos los que terminamos el proceso y esto sí dificulta mucho la posibilidad de estar en los territorios, de estar en Bien. diálogo, de buscar El tiempo se nos resolver agota, problemas. licenciado Abril. Cuéntenos un poquito sobre el movimiento Construye, movimiento al cual usted se pertenece. No tuvo precisamente un desempeño exitoso en las últimas elecciones. Entendemos que una de sus principales figuras, María Paula Romo, se encuentra radicada en el exterior. Orgánicamente, funcionalmente, ¿cómo se encuentra el movimiento? El movimiento fue digamos, un proceso de reestructuración, de ampliación, de democratización de lo que fue ruptura. Ruptura en un momento dado nos quitaron el registro electoral y ahí decidimos que si se recuperaba el registro electoral, pues teníamos que hacer un ejercicio mucho más amplio. Se incluyó muchísima gente nueva en el movimiento, en Construye estuvieron prácticamente representados en todas las provincias, no tuvimos una votación amplia, pero tuvimos unas votaciones aceptables en varias provincias, una llegada importante. Teníamos un candidato que al final no fue el candidato presidencial que se definió y luego se definió por una persona que después se debatió y bueno, todo ello implicó también el ejercicio de estar en el gobierno y no estar en el movimiento también hizo que no se tenga fuerza en el trabajo organizativo del movimiento y en los próximos meses toca renovar directivas nacionales, directivas provinciales, reorganizar el proceso y programar el ejercicio para los próximos 4 años. Entonces, en ese sentido, se van a retomar las actividades del movimiento
Efectivamente, María Paula Romo ha preferido aceptar una invitación de una universidad de Estados Unidos para dar clases y distanciarse un tiempo de la política luego de En todo qué un ejercicio. universidad va a estar incidentalmente? Perdón, ¿En qué universidad va a estar? en una universidad de Washington. No recuerdo el nombre de la universidad, pero está en una universidad de Washington en donde ella va a dictar algunas cátedras y donde va a estar un tiempo un poco alejada de la política nacional. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes, Gustavo, un gusto saludarles. Un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril del Movimiento Construye. Él fue viceministro de Gobierno.